Pero si algo hemos aprendido en este último tiempo, debido al trabajo especialmente de muchas organizaciones que están no solamente preocupadas, sino que ocupadas del tema, es que la pobreza no solamente es una cuestión de ingresos, y es por eso que hablamos de la pobreza multidimensional. Por eso es que queremos abordar este tema y hacer el respectivo doble clic para entender mejor lo que son simplemente los números y qué hay detrás de ello. En Tele 13 Radio hacemos un doble clic. Conduce Ramón Ulloa. Y Rodrigo Jordán es el presidente de la Fundación Superación de la Pobreza Servicio País, en representación de la Alianza Comunicación y Pobreza. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Rodrigo. Bienvenido. Muchas gracias, Ramón. Un placer. Amigo de esta casa, obviamente. Muchos cercanísimo. años. Muchos años. De diferentes ámbitos. Oye, Rodrigo, parto primero por lo importante que es tener números, ¿no? Que tener números de medición de la pobreza, que tener números de la percepción de la pobreza. Mira, a mí este estudio es fascinante. De partida, déjame hacer un reconocimiento a la Alianza, porque se hacía en la introducción. La Alianza Comunicación y Pobreza está integrada por nosotros, la Fundación Superación de la Pobreza, por supuesto, pero está Colunga, está el Tres Porista, la Comunicación Solidaria, está Avina, en fin, ¿no? Entonces hay América Solidaria. Entonces somos varios, como tú bien decías, los que estamos preocupados de esto. Y un primer dato tiene que ver con los números. Hay otras cosas súper interesantes, pero el primer dato tiene que ver con los números. Le preguntan a la gente, ¿cuánta gente cree usted que vive en pobreza en Chile? Así. Y la gente, la gran mayoría contesta entre 4 y 5 millones, que coincide exactamente con las cifras de pobreza que se decían en la introducción. O sea, si uno toma la pobreza multidimensional y la pobreza por ingreso y saca la severa, que es la suma de las dos, pero que te da un total de 5 millones de personas. Entonces, coincide la percepción con las cifras. Y eso significa, Ramón, que esto es urgente, porque estamos hablando de 4 millones. 1 de cada 5, 1 de cada 4 en Chile todavía es muy pobre. Claro, es un fenómeno complejo, difícil de abordar, entonces no aparece como la primera, claro, aparece la seguridad o los salarios, etcétera. Pero claramente la pobreza sigue siendo de las urgencias más grandes que tiene el país. Bueno, y por eso yo decía al principio que si algo hemos aprendido con el trabajo que realizan todos ustedes durante tantos años, es que no es solamente una cuestión de ingresos, siendo muy importante evidentemente. Pero eso, esta encuesta es súper interesante porque tiene cosas importantes. La gente dice, claro, habla de la materialidad de la pobreza, ¿cierto? No tengo baño, vivo en una media agua, está bien, ¿no? Y es una pobreza material muy sufrida. Pero también habla de cosas como la discriminación, como el maltrato, como la desigualdad, como la falta de un espacio solidario donde si me pasa algo no tengo nadie que me proteja, que es una cosa como una pobreza menos dura en términos materiales, pero sí muy psicológica. Me siento solo, me siento abandonado. Eso es muy, muy importante que la gente también lo dice, ¿no? Entonces es una percepción distinta. Porque tal vez lo más interesante hay muchas cosas, pero son esto que tú decías de las emociones, que lo hiciste al principio. Es una pregunta nueva en esto. ¿Qué emoción sientes? Entonces, esta cosa de desesperanza, ¿no es cierto?, de frustración, está bien. Pero la segunda es indignación. Entonces uno dice, chuta, 4 billones de personas, el 1% son 40.000, ya, el 0,1% son 4.000. 4.000 personas que no sepan manejar su rabia, van a ir a destruir la calle. Entonces, no sé si me explico, pero hay algo aquí en el estallido social que estamos todos de acuerdo que fue violento, etcétera. Pero el relato terminó ahí, ¿no? Que fue un acto de violencia. No, hay un acto mucho más importante de mucha gente que la está pasando muy mal y que está enojada, ¿no? Y afortunadamente la gran mayoría no expresa ese enojo destruyendo, pero está enojada, está frustrada, porque el relato del mérito, Ramón, esto de que si yo trabajo y estudio y me saco la mugre trabajando, voy a salir de la pobreza, ha perdido mucho valor, porque no es así, no. Yo puedo trabajar, puedo estudiar, igual no tengo pega, igual el sueldo es bajo, igual me cuesta, dice la gente en la encuesta. Las empresas ponen muchas trabas para poder entrar, ¿no? De estudio, etcétera. Pero además los sueldos son bajos.
Todo esto lo sabemos, los economistas, todo esto lo saben, pero que lo diga la gente, de la percepción de la gente, es muy interesante. Lo de los sueldos bajos aparece como Sí, una situación muy, muy clarísima, sí, ¿ah? clarísimo. Con un alto porcentaje. Sin duda alguna. Pero sí, además sabemos que los sueldos en Chile, eso hace que los sueldos sean bajos y que por tanto las cotizaciones sean bajas y por tanto la previsión Es una cadena. Es una cadena. Entonces, es muy interesante cómo la ciudadanía percibe estas cosas. Claro, entonces se preguntan, pero ¿cuán urgente? No, es más urgente la seguridad, es más urgente los sueldos, es más urgente la salud, es más urgente la educación, pero son todos fenómenos que si no se resuelven, lo que traducen es que finalmente hay pobreza. Ahora, desde ese punto de vista, ¿cómo ustedes, a partir de estos números también que se visualizan aquí, ven las políticas que se están llevando adelante? En lo que se ha avanzado y en lo que mucho falta por avanzar. Claro, ahí hay un problema que no tiene que ver con... O sea, hay muchos problemas, pero esto es importante. La pobreza se manifiesta de muchas formas y sus causales son muchas, ¿no? Entonces lo hace un fenómeno complejo. Una de las cosas que tenemos, y que no es problema de los gobiernos, es problema del Estado, es la compartimentalización del Estado, ¿sí? Entonces el Ministerio de Vivienda resuelve el problema de la vivienda, el problema de salud, el problema de la salud. Pero no se ve esto integralmente. Entonces ahí el Ministerio de Desarrollo Social, en su concepción inicial, el ministerio tenía que ver esta visión más sistémica, en que se sientan en una mesa representantes de los distintos ministerios, representantes de las comunidades, de las gobernaciones, de los municipios, a ver cómo se resuelve esto más holísticamente. Todos entendimos que cuando se creó el ministerio era para eso. Lamentablemente por temas propios de agenda, de dificultad, eso no empieza a ocurrir, porque no se empiezan a juntar los ministros, porque los ministros tienen que estar en terreno, etcétera. Entonces, hay un problema con la estructura del Estado, ¿no? que cuesta mucho cambiar. Pero eso significa que cuando tú tienes que resolver estos temas, tienes que... Bueno, esto lo hace el Servicio País, ¿no? Y perdona que diga algo aquí pero estos jóvenes se van a un municipio como San Gregorio, como San Fabián de Alico, como Cotpa, y se sientan e integran a la comunidad con el municipio, con la empresa local privada, etcétera, para buscar una solución sistémica al problema, ¿no? Que eso es lo que falta, ¿no? Lo que falta. Sin duda alguna que se avanza en educación, se avanza en salud, se avanza en salario mínimo, se avanza... Pero la mirada sistémica, por eso es que nosotros decimos ahora, a partir de este estudio y de la encuesta CACEN con los resultados de pobreza, que tenemos que volver a hablar de pobreza con toda la complejidad que eso significa. ¿Crees que el tema ha quedado muy relegado por estas otras urgencias, entendiendo que las otras urgencias mucho pueden tener relación también con la pobreza? Por supuesto, porque como tuvimos una caída de la pobreza muy significativa, y esto es importante decirlo, Chile en el año 80 tenía casi la mitad de la población en pobreza, para el año 2005, 2008, o sea, 25 años después había reducido la pobreza a los niveles actuales, a los 16 y a los 15%, pero desde ahí, el 2008, el 2010, los niveles de pobreza se mantuvieron. Pero como habían caído tanto, empezaron a surgir otras demandas, ¿no es cierto? Pero ha sido... El estudio lo dice, la gente, le preguntan a la gente, ¿usted se encuentra que hay gente más pobre ahora que hace 10 años? En los 10 años dice que hay gente, el 30% de la gente dice que hay gente más pobre ahora. Se habla, lo dicen ellos, como una década perdida en solución de pobreza. Por eso que nosotros decimos hay que volver a hablar de pobreza con toda la complejidad que ello tiene. A ver, y lo otro es la fragilidad para esa frontera que colocamos para medir la pobreza numéricamente. Me explico. Si ya hay una percepción respecto de aquello de que la pobreza está presente en todos los niveles, porque ahí la pregunta dice si lo has padecido tú, si lo ves en el barrio, si lo ves cercano, si algún familiar, etcétera. Entonces ahí hace la suma. Pero la vivencia propia de pronto es tan frágil que la pérdida del empleo, una enfermedad, te hace que las pensiones bajas, te hace que estés en un límite muy precario para pasar de una frontera a otra. Bueno, por eso es que la pregunta de las emocionalidades, porque está la impotencia, la rabia, la pena. Todas esas son emociones muy, muy importantes. Está, y forma muy importante lo que tú dices, el miedo a caer en pobreza. A eso. ¿Cachai? Porque como no tenemos una estructura
estructura, una malla, ¿no?, abajo que nos proteja si perdemos la pega, si tenemos un shock de salud importante, o si hay un terremoto o no sé qué y se nos cae la casa o un incendio. Nos sentimos que haya una red de protección en el país, ¿no? Entonces tengo mucho temor de caer en pobreza. Entonces vivo con hay un grupo importante, sí, el 20-25% habla de la esperanza, ¿no? Pero eso hay que tratar de materializarlo de alguna forma. El rol que tiene que jugar el Estado, ¿cómo lo percibe la gente desde el punto de vista de las políticas públicas o de ese rol de protección social? Esto es bien interesante porque cuando se les pregunta, se habla del Estado, pero el Estado, si uno entra un poquito más en todas sus manifestaciones, no es solo el Estado central, el Ministerio de Hacienda, sino que las municipalidades aquí juegan un rol clave. La vivencia de la persona no es con el Estado, no es con el Ministerio, es con el municipio. Con el municipio. Pero además, hoy día algo que está menos perdido son las gobernaciones. Hoy día las gobernaciones que son electas tienen mucho presupuesto y pueden abordar estos temas. Pero tal vez lo más interesante de esto es los parlamentarios. O sea, la ciudadanía hoy día dice que la responsabilidad en muy alta medida cae en los parlamentarios. Y esto habla de una ciudadanía inteligente, perceptiva, que se da cuenta de las cosas. Los parlamentarios son los que están llamados a hacer leyes que nos permitan esta red de protección, por ejemplo, o mejorar los salarios, etcétera. Entonces, a los parlamentarios, lo digo esto, no se la llevan peladas, ¿no? O sea, tienen que trabajar también, tienen que trabajar. La educación, la salud, ¿qué dimensiones son percibidas para las personas como un desencadenante también del círculo de la pobreza? Ahí es distinta la percepción, porque están como al final y al principio, ¿no? La gente habla que una de las necesidades para superar la pobreza es mejorar los sueldos, está bien. Ya. Pero muy seguido viene la educación. Pero la educación es de largo plazo, ¿te fijas? Porque si yo tengo problemas hoy día de acceso, como se manifiesta, a la vivienda, que no llego a fin de mes, la educación no me va a solucionar ese problema, entiendo, y la persona lo percibe, lo entiendo como al final de un recorrido. La salud es inmediata también, la salud es ahora, es inmediata. Entonces, claro, nosotros los que vivimos en los barrios altos y tenemos acceso pero los hospitales públicos, por ejemplo, cuando están sobrepasados de gente, etcétera, eso se percibe también como una discriminación, como un maltrato, como una falta de red de protección, etcétera. En el tema de, por ejemplo, las medidas económicas, de la respuesta de las personas surge, concluye que hay un conocimiento relativo del proceso de cómo se genera riqueza, de si el crecimiento económico, por ejemplo, del país provoca que como consecuencia de ello mejoren las condiciones. Hay un porcentaje importante que es como contradictorio. Por una parte dicen que si no se solucionan los problemas de pobreza, no hay una oportunidad de desarrollo en el país. O sea, esto es la pobreza es una barrera para que el país se desarrolle. Ya. Pero también hay un porcentaje que dice, si hay desarrollo y hay crecimiento económico, entonces va a haber solución de la pobreza. Y se anda como en un 30%. Entonces, están como los dos lados, ¿no? O sea, la pobreza es una barrera para el desarrollo, pero el desarrollo también en parte importante. Pero eso ya, el mundo de la empresa privada, que también tiene responsabilidad en esto, el 50% opina que la empresa privada tiene un rol importante que jugar en la superación de la pobreza. El 80% el Estado o los parlamentarios. Ya, ahí hay una diferencia. Del punto de vista, quiero volver a lo que dijiste tú al principio un poco, en la conflictividad social. ¿Cuánto opera, cuánto juega el rol de la pobreza de acuerdo a esta percepción de la gente? No, la encuesta no pregunta exactamente eso, ¿no? Pero pregunta y lo que nos sorprendió a todos en la alianza, ¿no es cierto? Esto de la indignación. Entonces uno puede ya, a partir de la encuesta, empezar a trabajar estos temas. La indignación se manifiesta finalmente en un pequeño grupo, ¿no es cierto?, en violencia. Y por eso que te sacaba esos cálculos. Si uno piensa de 4 millones de pobres, basta con que el 0,1%, que son 4.000 personas,
hagan violencia, no sepan conducir su rabia, ¿no es cierto?, psicológicamente y se manifiesten con destrucción, tenéis una cosa bien delicada. Lo digo porque en cuanto a las consecuencias que genera la pobreza, hay varios números que surgen allí, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, que el 85% cree que empeora la salud de la sociedad en términos generales. La salud, yo lo entiendo. La convivencia, la ¿no? convivencia. Pero mira, hay una cosa que no es que me sorprenda, pero que vuelvo a colocar el acento respecto del rol del Estado y qué es lo que tiene que hacer y la presencia que tiene. Porque el 83% dice que el narcotráfico asume un rol en los barrios vulnerables. Sin duda alguna. Pero eso, a ver, la percepción de las personas es que el Estado, y ojo con el Estado, insisto, porque el Estado se manifiesta del municipio, de la gobernación, del programa, etcétera, ¿no? Pero el Estado llega tarde, es burocrático, se demora, etcétera, ¿ya? O sea, y contaba en la mañana un caso que era un relato, casi como un relato a un guión de televisión. Un niño o una niña en un municipio del sur de Santiago, ¿no es cierto?, que tienen que caminar con estos fríos hoy día, ¿no es cierto?, 10, 12, 15 cuadras hasta la escuela. Escuela que si estudia y se saca la mugre y viene el mérito, igual va a ganar poco sueldo porque el sueldo es bajo, que no le va a permitir salir de la pobreza. Entonces, todas esas consecuencias, y se encuentra en la calle con un narcotraficante que le dice, mira, con esto te puedes ganar unas luquitas. Entonces, la debilidad de esa persona es notoria. Y ahí está el narco, no está el policía, no está el guardia municipal, no. Entonces claramente el narco sabe llegar mucho más cerca, mucho más rápido a satisfacer esa necesidad urgente que la gente pobre tiene. Esa dimensión que es tan dramática, que es tan dura, ¿tú crees que hay una percepción del resto de la ciudadanía que vive más cómodamente, que lo ve casi como una película y que no lo ve como una realidad? O sea, la encuesta habla de que los narcotraficantes llegan. Y cuando hablo de la encuesta, son 1000 casos de no gente que necesariamente vive en pobreza. Pueden ser que algunos vivan en pobreza, pero no sí. Y por tanto hay una percepción, no te podría decir que es la primera, pero hay una percepción de que sin duda alguna el fenómeno de la pobreza genera espacios para que el narcotráfico esté presente, genera dificultades para el desarrollo social, genera dificultades para la convivencia, etcétera. Entonces, es un tema que hay que abordar sistémicamente. Nosotros en esta alianza, solo para decir unas cositas, en esta alianza estamos sentando a la gente a conversar, a todos, ¿no es cierto?, al empresario, al municipio, a la gobernación, al dirigente vecinal, etcétera, para tratar conjuntamente de sacar la pobreza. Ojo, es importante porque esto está hecho de la Alianza de la Comunicación y Pobreza. Entonces también hay un mensaje para los medios, ¿no? Porque muchas veces, y esto se ha ido mejorando muchísimo, así que no es una crítica, pero igual todavía sigue ocurriendo. Es más fácil contar, por ejemplo, el caso hoy día dramático del niño, ¿no?, que en la mañana, contar esas, pero no las causas que hay detrás de todo eso, ¿cierto? De hacer un análisis. Por eso que a mí este programa, el Doble Clic, me gusta tanto, porque entra en profundidad y no se queda con solo el titular. Bueno, a propósito de ese hecho tan dramático del día de hoy, que no solamente debiera indignarnos, conmovernos y todo, sino que hacer reflexionar y llamarnos a la acción del ámbito que a cada uno nos toca desarrollar en la sociedad. Hay una frase del ministro Arrau que refleja un poco en este ámbito, pero yo lo mezclo un poco con lo que tú estás diciendo, ¿no? Dice el ministro Arrau a propósito de lo del día de hoy, bueno, el Estado aquí falló. Sí. El Estado aquí falló en esta situación, a este niño de 12 años el Estado le falló. Pero si eso es lo que dice la gente, pues eso lo dice la gente dice que el Estado llega tarde, que es burocrático, que es tramitador, etcétera, con todos los esfuerzos que el Estado ha hecho. Y por eso es que la gente siente esta impotencia, siente esta rabia, y son los que demandan. El Estado tiene que resolver esto. Pero, quiero insistir, aparece sorpresivamente, por lo menos para mí, los parlamentarios. Que es una forma distinta de decir la acción, no es solo la acción concreta en la calle, sino que las leyes que van a permitir que esto mejore. Bueno, porque es un tema que
es necesario siempre visibilizarlo, porque es un tema difícil de abordar. Muy difícil. Porque aquí no hay una bala de plata que Exacto, solucione todo. Exacto. No hay soluciones fáciles. Exacto. Se necesita mucha coordinación, mucho trabajo, mucha inteligencia, mucha integración, pero mucha voluntad para desarrollarlo también. Es que, bueno, hemos querido dedicar también estos minutos para hablar un poco más allá de la cifra. Rodrigo, que esté muy bien, ¿eh? Encantado, Ramón. Muchas gracias por el espacio. Rodrigo Jordán, presidente de la Fundación Superación de la Pobreza, Servicio País, en representación de la Alianza de Comunicación y Pobreza, esta mañana aquí también en Doble Clic.